y empezamos. Bien, vamos sin duda hoy a trabajar en función del audio que tú has grabado. Ahora, si no has grabado, si has tenido dificultades para grabar, que los ruidos o cualquier otra situación que se haya podido dar, o que ayer te avisa demasiado tarde, que cómo voy a avisar tan tarde y demás, no te preocupes, no hay problema. ¿Ya? Lo que sí necesito es que prestes atención para que después tú, en el tiempo que tengas, hagas tu práctica con tranquilidad. Pero para eso necesitamos saber qué son las inserciones musicales. ¿Alguno de ustedes tiene alguna noción, alguna idea de lo que son las inserciones musicales? Acá no habrá respuesta incorrecta, pero sí necesito que me retroalimentes. Si te da alguna idea lo que son las inserciones musicales. Por casualidad es insertar en medio de una música ya pregrabada, ya sea una voz o otra pieza, Cristal, muy ¿verdad? bien, te agradezco por participar. Y sí, tienes razón, va por ahí, va por ahí. Sin duda faltarán algunos elementos para completar esto que es una inserción, pero has dado un gran porcentaje de aquello. ¿Qué más se nos ocurre? Algo que se inserta, obviamente, simplemente deducimos eso, algo que se debe insertar. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna otra noción, alguna otra idea? Hola, ¿están por ahí? Tal vez también puede Pues ser con, la separación de los mismos audios, su misma unión y todo ello, Lick. Oh, Victoria, capísima, muy bien. Ah, entonces insertamos y nos va a servir para separar también. Genial. Victoria, muy bien. ¿Quién más? ¿Algo más? Cristal. Cristal, ¿qué apellidas? Perdón. Aliaga, si no es así Genial. como Jiménez. Ya, pero en lista te eh, tengo como Aliaga, ¿verdad? a mí, Fernanda, te escucho, por favor. Bueno, este, Lick, yo entiendo como que es, o bueno, como dicen, ¿no? Como que se separa, pero se ponen determinados puntos para acompañar tal vez un audio, alguna voz, para que no se vea tan suelto. Es algo no natural, digamos, no es como que te pones la música detrás, sino que la editas y va acompañando y va apoyando lo que estás diciendo. Genial, perfecto, Fernanda. Entonces acompaña, se inserta, va a acompañar como tal, va a estar en medio, perfecto. Eh, Kiara, ¿verdad? eh, Lisa, Sí, Mel, ¿verdad? también puede ser tal vez que la implementación musical para darle ritmo a algún tipo de cosa. Ya, genial. Ah, entonces esto me va a permitir darle una acción, un movimiento como tal. Perfecto. Tatiana, terminamos contigo. Yo creo, Lick, que tal vez la inserción musical es para darle protagonismo o importancia a algo que queremos comunicar. Tatiana, excelente. Bien, Cristal, Victoria, Fernanda, Mel, Tatiana. Perfecto, lo han hecho muy bien. Por lo tanto, todo eso nos ayuda para identificar y tener una noción de aquello. Entonces, las inserciones musicales justamente va a ser todo lo que ustedes me han dicho. Ahora el resto dirá, ¿qué han dicho? Pues sí, efectivamente todo. Nos va a ayudar para dar vida, para dar sentido, para acompañar, para insertarse dentro, para insertarse en medio de algo, para poder separar, para poder cortar. Todo eso va a tener que ver con lo que son las inserciones musicales. ¿Y para qué nosotros las tenemos que observar? ¿Para qué las tenemos que ver? Porque evidentemente cuando nosotros hagamos una edición no solamente vamos a hacer lo que han trabajado hace 2 clases atrás, ¿no? Que simplemente es editar un audio. Ah, no. Porque en el caso de un programa que nosotros realicemos o en el caso de una cuña publicitaria o cualquier otro elemento, que no tengan que ver solamente con la música, con la edición de un audio como hemos hecho, tendremos que trabajar en función de establecer un orden dentro de esa producción. Entonces, todo tiene su lógica, todo lo que podamos escuchar en algún momento tendría que tener un orden, ¿ya? Tendría que tener un orden como tal.
muchos de los medios de comunicación, yendo a los medios como tal, de la radio por sobre todo, ha generado un desorden total, producto de nuestro contexto, de nuestra realidad como tal. De Santa Cruz, la verdad, no tengo mucha idea, simplemente he llegado a escuchar pocos medios cuando estaba por allá. De acá obviamente tengo de la ciudad de La Paz, tengo la razón de poder decir que algunos medios mantienen una estructura en cuanto a un orden que se presenta. En Cochabamba es donde sí he encontrado un desorden bastante, en algunos medios, no en todos, sin duda. Pero ¿a qué voy? A que cuando nosotros, el orden va desde la creación de un determinado archivo hasta lo que es la identificación de una emisora. He podido escuchar en algún momento emisoras en el cual no hay un orden establecido. ¿Qué quiero decir con esto? De que en determinado momento estamos escuchando una canción que es, qué sé yo, el último éxito de Maluma, termina la canción de Maluma y no sé, se me fue lo de esto, ya, que obviamente por cultura general la sé. Inmediatamente termina esto y después empieza una canción de Michael Jackson. Termina esto de Michael Jackson, inmediatamente empieza una cumbia, de esas cumbias, después otra chicha y después una música de Julio Iglesias, así antiguísima, en fin, entonces no hay un orden como tal en lo que es el género, lo que transmite la emisora. Y esto repercute en que cada uno de los trabajos que tengan, en la misma forma, no tienen ese orden, no tienen esa estructura, ¿ya? Ahora seguro me dirán igual que, bueno, o sea, yo no pienso trabajar, mi intención no es trabajar en radio. Bueno, no sabemos la lógica y por dónde nos lleven los caminos. Y por otra razón, lo que siempre te digo es que trabajes en función de ser creador, no de solamente seguir instrucciones. Por lo tanto, en determinadas campañas que nos toque hacer, necesariamente vamos a usar el medio radial. Y en nuestro medio, todavía, en nuestro contexto boliviano, todavía es un medio que llega a determinados públicos. Si me hablas de un público juvenil, pues complicado sin duda, pero si me hablas de un público adulto mayor, de un público femenino, señoras del hogar, amas de casa, quizá sí tengas bastantes personas que te puedan escuchar y por lo tanto va a ser un medio en el cual tú puedas llegar para ofrecer tu producto, el servicio o una campaña que puedas presentar. Entonces es importante prestarle atención a estos detalles. Bajo ese criterio, quiero que por favor me prestes atención en los siguientes puntos. Las inserciones musicales, voy a repetir, como lo decían sus compañeras, van a ser aquellos elementos que van a servir de acompañamiento, van a servir de fondo, van a servir de división, van a servir para generar protagonismo, para darle sentido a un determinado audio, a un determinado trabajo que nosotros realicemos a nivel auditivo, a nivel radial, ¿ya? Dentro de esas inserciones musicales que mencionamos y detallamos hace un momento, vamos a encontrar las siguientes. Y en la medida de que tú vayas escuchando, leyendo y escuchando lo que yo complemento, te darás cuenta de qué vamos hablando. Una de las primeras inserciones musicales va a ser la característica. ¿Ya? La característica. ¿Qué quiere decir? Cuando pongamos el ejemplo de que nosotros vamos a tener un programa, vamos a crear un programa para radio, obviamente siempre hablando en ese medio, en lo que nos corresponde, vamos a tener una carta que va a ir al inicio, una carta de presentación, por así decirlo, ¿ya? Y bien leerás tú en la diapositiva que surge un elemento que podríamos relacionarnos a este ámbito del diseño y como tal. ¿Sí? Es como el logotipo del programa, su carátula sonora y la contratapa, a lo que tengo al inicio, lo que tengo al final. ¿Y cuál o cómo puede ser esta característica? Pues un tema musical que va a caracterizar al programa. Un tema musical que yo voy a seleccionar en torno, sin duda, a los contenidos de los que voy a tratar dentro del programa
y que va a ir al inicio de mi programa y por lo tanto al final. He ahí la razón de que es una tapa y contratapa, aquella que hablamos de la característica. Entonces, esta característica será, no irá variando, la idea es que no varíe, la idea es que no cambie. ¿Para qué? Para que en la mente del receptor pueda generar elementos que la persona que escucha al momento de percibirlo sepa, esto trata de este determinado programa. Pocos programas actualmente, me animaría a decir, van a tener este tipo de elemento. Justamente por ese detalle de una contextualización que nosotros podemos hacer, donde el público en el cual ahorita estamos, es decir, cada uno de ustedes, pues seguramente pocos van a escuchar una radio. Muchos van a preferir escuchar las canciones de su preferencia a través de una aplicación o a través de los archivos guardados en tu dispositivo móvil, ¿verdad? Entonces va a ser esa la característica de este grupo como tal. Junto a lo que es la característica, vamos a tener otro elemento. Este es ya otro elemento. Otro elemento, cada uno de estos, obviamente vamos a adecuarlo según el uso, según la función que nosotros realicemos. Como segundo elemento vamos a tener a la identificación. Entonces, la identificación por sobre todo va a estar de alguna manera relacionado, puede estar relacionado, como puede que no, a lo que es tu característica. Pero la identificación nos va a servir para dar paso a una y a otra cosa, para ir a la pausa, para volver de la pausa. Y acá es donde sí vamos a hacer lo más evidente el hecho de que la persona, al momento de escuchar esta identificación, justamente algo que identifique al programa, sepa de que ya está o volviendo al aire o que va a tener el espacio para, qué sé yo, ir a hacer otras cosas, si es que realmente le llama la atención y es de su agrado, y volver para poder, cuando escuche nuevamente esta identificación, poder escuchar nuevamente, ¿sí? Entonces, va a ser un fragmento musical. Entonces, ahí está la diferencia con la característica, porque la característica puedes extenderte un poco más. Sin duda, no va a ser una pieza musical entera. Ya no va a ser una pieza musical entera. Pero la identificación sí va a ser un fragmento. Van a ser segundos de un elemento que sea armonioso, que sea agradable, que permita, como les decía hace un momento, dar paso a lo que es la tanda publicitaria, volver de la publicidad como tal. Entonces, es un fragmento musical, es un fragmento. He ahí la diferencia. Además, la característica, en el anterior caso, solo usamos al inicio y al final. Como decíamos, una cuasi relación con lo que podría ser un logotipo, ¿sí? Que va a ir al inicio, va a ir al final. Este no, este ya está, si tenemos los costados, lo que es la característica, este va a estar por dentro, ¿sí? Entonces, bien nos dice el texto que tienes en tu pantalla y que puedes observar, va a ser aquel que va a permitir el paso a la publicidad y obviamente el regreso de esta, ¿sí? Generalmente no es distinta a la característica, pero puede ser un fragmento, o sea, va a ser un fragmento quizá distinto de lo que es la característica. Ahora, si tú quieres mantener el tema de recordar a la persona junto con tu característica y junto con tu identificación, pues bueno, puedes usar también un mismo fragmento. Uno será más amplio y otro será, en este caso, más corto, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Justamente que el oyente pueda captar fácilmente cuando un programa entra en breve receso, cuando vuelve del aire. Es un recordatorio de que es aquello que la persona, tu auditor, está escuchando como tal, ¿sí? No olvides que si tienes dudas o consultas, corta, deténme para que pueda explicarte todo aquello. Listo, disculpe. Sí, ¿cómo no? En lo de la característica, el tema musical es corto, ¿no? Sí, va a ser más amplio que la identificación. En cuestión de tiempos, es más amplio. ¿Ya? Les decía, para que no haya dudas, bueno, gracias por tu pregunta, Rosa, no va a ser un tema musical en su integridad. Pero acá viene el detalle importante que se utiliza más que todo en radio, en televisión muy poco,
según el tipo de imágenes en televisión. Esta característica, cuando estás en un programa en aire, te sirve de sostenimiento. ¿Qué es el sostenimiento? El sostenimiento en determinado momento, si es que alguien ha escuchado, es cuando al menos estás en aire y en televisión suele suceder bastante y en radio también. Tu programa empieza a las 3, ya es un ejemplo. Tu programa empieza a las 3 y es 3 en punto y resulta que no llegó tu locutor para televisión, no llegó tu presentador o no está la tanda porque puede aplicarse por noticiero, no está tus titulares listos, no está la persona que te hace la voz en off, miren que se aplica a ambos casos de lo que es televisión o radio, entonces tu característica va a tener la opción de extenderse más tiempo. Entonces, digamos, si tú tienes un temita ahí tranquilo, relajado, o un tema que haga relación a un informativo, puedes extenderte mayor tiempo, de manera que la persona no escuche solamente un silencio. Evidentemente no va a haber un silencio. Publicidad, no puedes poner alegremente la publicidad, aunque sea para salvar, por así decir, la dignidad del programa en TV o en radio. No puedes poner alegremente la publicidad. Tendrá que ser el último recurso tu publicidad. Tendrás que utilizar o poner, qué sé yo, los recursos del mismo medio, es decir, avances promocionales, es decir, escucha tal programa a tal hora, etcétera, etcétera, o jugar simplemente con la característica. Entonces, la característica es más amplia, te permite tener ese juego entre que te alistas, entre que terminas de alistarte, vas haciendo la relación con la persona que te hace controles, te acomodas bien, viene tu invitado se sienta y demás. Entonces es más amplio. La identificación va a ser más breve en términos de esos criterios que preguntaba Rosa. ¿Me dejé entender? Rosa. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bien. Vamos a otro que nos va a permitir justamente, bueno, va a tener distintas funciones. Muchas veces hemos escuchado que son las cortinas. Ahí seguramente hemos podido escuchar, ¿no? ¿Qué es una cortina? La cortina va a tener la función, una cortina musical va a tener esa función, ¿sí? De separar escenas, de separar bloques, va a permitir también aclarar un tipo de significado, un tipo de, por ejemplo, estamos hablando de un tema que tiene que ver con deporte, pues de la misma manera, ¿no? Reforzar eso. Si solamente escucharan la voz, sería algo extraño, algo raro, algo vacío, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta que va a haber acompañamientos, como ustedes bien lo decían al inicio cuando hablábamos de las inserciones. Recordarán acá que vamos a tener, volvemos a repetir algo que ya lo hemos visto desde las primeras clases, 4 elementos que son el lenguaje radial, que son parte del lenguaje radial. No olviden aquello, la música, ¿sí? La música como tal, es decir, la música que tú escuchas es uno de los elementos. La palabra, ¿qué quiero decir con la palabra? La voz, la narración. Otro elemento, el tercer elemento, van a ser esto que ves ahí, los SFX, que son los efectos de sonido, es un término que está en inglés, ¿no? Los efectos de sonido. Y por último, el silencio. Esos 4 elementos van a ser parte de lo que es el lenguaje radial, que la buena utilización, la buena unión de cada uno de estos va a generar y va a permitir de que la persona que te está escuchando, pues se sienta atraída, sea del agrado en función de la mezcla, la utilización de estos 4 elementos, ¿no? Eso recordando y cerramos paréntesis. Volviendo al tema de las cortinas, justamente van a permitir el tipo de separar, darle sentido a un determinado tipo de elemento que estamos escuchando. Una de esas cortinas va a ser la cortina puente, ¿sí? Que nos va a ser, obviamente, un elemento que va a permitir un fragmento que no va a tener nada que ver con lo que es tu característica, no va a tener nada que ver con lo que es tu identificación, simplemente va a permitir unir algún tipo de tema que están estrechamente relacionados, ¿sí? Entonces,
la característica de esta cortina, que es justamente de puente entre unir una parte de un programa con otra parte, va a ser el uso del fade, ¿sí? El uso del fade, que nosotros ya sabemos qué es, ¿no? El fading, que es cuando va creciendo un sonido hasta llegar a un determinado nivel, y el fade out es cuando el sonido va de salida, ¿sí? Un sonido de entrada que va poco a poco ascendiendo hasta llegar a un nivel, y el fade out que va a ser un sonido que está en un nivel determinado y que poco a poco va a ir terminando hasta que quede en silencio, ¿sí? Eso para recordar algún elemento que quizá no hemos podido identificar todavía. Otro tipo de cortina, ¿sí? Otro tipo de cortina. Otro que de alguna forma nos permita ya no unir, sino separar. Por eso se va a denominar la cortina de transición. Esta cortina de transición va a separar elementos que están solamente, que son diferentes. Y este elemento también ya podríamos usarlo con la parte de lo que es el radiodrama como tal. ¿En qué sentido? Si tú lees tu diapositiva, dice, generalmente se utilizan ráfagas musicales. Entonces elementos breves, cortos, de lugar o golpes de sonido arpegio de tiempo. A ver, sonoramente, o sea, si estamos escuchando algo, seguro tú has escuchado esto en algún otro lugar. Estoy casi seguro. Y ahí va la pregunta nuevamente. Sonoramente, si yo quiero pasar, digamos, en una historia que estoy escuchando, de un día al otro, si es decir, la persona que está en la noche, por ejemplo, y no voy a hacer uso de un narrador, no de un narrador que me diga, y al día siguiente, no, simplemente quiero usar una cortina de transición justamente, para que me dé a entender de que cambió de día, de que es el día siguiente. ¿Qué elemento, qué efecto de sonido en este caso podría utilizar? Algo que se te venga a la mente, a ver. Sonido de búho y luego de pajarito, como un Ya, amanecer, como un amanecer ya, de búho. perfecto. Ya, genial. Va, funciona. ¿Otro elemento? ¿Algún otro elemento que se te ocurra? A cualquiera de ustedes. Nadie. ¿Cómo harías para solucionar este problema? Hay un sonido que hace referencia, obviamente no lo es, a un arco iris. ¿Alguien sabe cómo es este arco iris en sonido? Es bastante gracioso, ¿no? Lo que hace referencia. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene noción? ¿Cómo es el sonido de un arco iris? ¿Nadie? Es un arpegio musical, un efecto musical que es una unión de notas musicales, obviamente, ¿sí? Parararara, listo. Y nos lleva al siguiente elemento, o sea, nos va a servir para cambiar, ¿sí? El reloj también, el reloj, no creo que no se les haya ocurrido, el reloj también podría ayudarnos a hacer aquello. Entonces, va a tener que ver por sobre todo con elementos, como bien decíamos, ¿no? Una ráfaga musical, una ráfaga que es rápido, ágil, música bastante rápida, o algún golpe de sonido, ¿verdad? Que decíamos, lo que mencionaba su compañera, respecto a lo que es en este caso, el efecto de los pajaritos, el efecto de un reloj, el efecto del búho, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su función de esta cortina de transición? Que nosotros, ¿para qué vemos esto? Porque en el guión, que para hacer esto necesitamos un guión también, identificamos y podemos identificar, no podemos, debemos identificar qué tipo de elemento vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, permite identificar, bien lo tienes ahí, lo voy a leer y lo voy a repetir, permite identificar el cambio de tiempo o de lugar en una acción, ¿sí? En una determinada acción, ¿sí? Entonces, tanto el pajarito no va a ir entrando poco a poco. El pajarito va a ir de golpe como un efecto de sonido. No tiene, por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? No tiene un fade. No va a utilizar un fade que va a entrar poco a poco y va a terminar. No.
Es un sonido claro que empieza desde cero y termina en un nivel determinado, no va decayendo como tal, ¿sí? Una cortina incidental. Una cortina incidental también se denomina en el medio se denomina como cama, ¿sí? Sí, como una cama que nos imaginamos donde descansamos, donde de repente estás todavía ahorita, se denomina de esa forma. ¿Por qué? Porque es en el lugar donde van a estar todos los otros elementos, la música, las voces, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero el elemento técnico como tal es una cortina incidental. ¿Y a qué se refiere esto? Que va a acompañar la acción o los diálogos como un fondo. Ah, es el fondo. Por eso ya entenderás que se denomina una cama. Es el fondo. Entonces, si tú estás hablando, y esto lo utilizan, la música es un elemento fundamental en un corto, en el cine, porque cuando están las personas a punto de pelear o están en un plan romántico, pues sin duda la música va a acompañar. La música hace ese acompañamiento de manera de que te permita reforzar la acción que estás viendo. Y una acción de pelea, pues pondrás pues una acción, una música, en este caso una cortina incidental, que acompañe aquello. El tema musical, el tema, ya terminamos, ya cortinas son esos tres tipos. El tema musical va a ser obviamente ese elemento que vamos a trabajarlo, vamos a utilizarlo, pero no vamos a abusar de él, ¿sí? El tema musical es una canción en su integridad que podríamos usar, en este caso en una producción de una publicidad, en el caso de un radiodrama, no lo vamos a usar porque el tema musical es largo, ¿verdad? Pero sí cuando hacemos uso de un programa, cuando somos productores, realizamos un programa como tal de radio, pues sin duda haremos uso, pero no abuso de un tema musical, ¿ya? Entonces, es una canción en su integridad, semicompleta en algún caso, pero no es bueno cortar. Si bien nos dice, ¿no? Si no usamos la música va a ser un error. Y el uso exagerado puede llevar a la distracción o el cansancio. Entonces, si vas a tener un programa radial y vas a poner solo música, entonces ¿para qué hablas? ¿No? Mejor nos quedamos con el formato, el estilo que tiene Radio Disney, por ejemplo, donde es poco lo que se habla y es música, ¿verdad? Pero cuando hables que sea realmente elementos importantes que puedan reforzar y acompañar a esos otros elementos que tienes, ¿sí? Entonces, bien lo dice al final, el uso deberá ser necesario y justificado. Esos elementos para que entremos en contexto de lo que vamos a hacer la parte de edición de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Será todo por hoy? No, sin duda no va a ser todo. Sí, entonces a la siguiente sesión te voy a pedir que me des chance de que se guarde la grabación de esto que hemos visto, de esta primera sesión. Si es que no tienes dudas, estoy atento a responder. Tengo 3 minutos para responder dudas. Y si no, vamos a trabajar ya después haciendo uso del programa. Por lo tanto, si hay un alma, que ya sé que muchos van a decir, ay no, mi voz, pero sí hay, por favor, alguna persona que me puede facilitar su archivo, el archivo que has grabado, para que lo trabajemos, para que mejoremos quitemos los ruidos y demás, va a ser ideal. Así que tienes 3 minutos para pensar si me mandas o no me mandas. Espero que sean varios quienes me puedan mandar su archivo para que podamos trabajar en ese como ejemplo, ¿sí? Nos vemos entonces en 3 minutitos, por favor. Come algo, ya que sean 4, ve a comer algo, tráete algo de tomar, agua, hidrátate, si tienes tu café al lado, algo, ven, por favor, tráelo, ¿sí? Volvemos entonces. ¿Me han escuchado? ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Ok, listo. Sí. Perfecto. Gracias.